La inflación finalmente de julio, hoy lo comunicó el INDEC, dio 4%. 4% de inflación en julio, eso significa que la inflación acumulada en lo que va del año es 87% y la inflación últimos 12 meses 263%. Pero se viene desacelerando fuertemente porque este es el dato de inflación más bajo del año. 4%. Ahora, cuando uno ve qué pasó con los números de inflación en julio, ahora van a ver, el Banco Central estimaba que podía ser menos, 3,7%, incluso decía que la inflación núcleo, que es quitarle todo el efecto de precios regulados y estacionales, iba a dar 3,2%, nada de eso ocurrió. Pero igualmente, cuando uno ve qué pasó con este 4%, bueno, están los distintos sectores, ¿no? A ver si podemos ponerlo. Efectivamente, la inflación fue 4%, pero hubo algunos sectores que aumentaron por encima de la inflación. Y ahí tenemos, fundamentalmente, servicios públicos que aumentaron 6% en julio. Igualmente, el gobierno viene regulando el ritmo de la inflación, porque los aumentos que hubo en julio de servicios públicos fueron muy poquitos. De hecho, el mes anterior, en junio, habían aumentado los servicios públicos más que el doble. Había aumentado 14% en junio. En junio dio 4,6% la inflación. Dio 4% ahora porque el gobierno expresamente comunicó que en julio iba a moderar todos los aumentos de luz, de gas, también de combustibles. De hecho, el aumento de combustibles también estuvo mucho menos de lo previsto porque el gobierno aumentó muy pero muy poquito el impuesto a los combustibles. Es decir, el gobierno va jugando y va regulando, tratando más o menos de acomodar un sendero de desinflación. Y se aumentaron servicios privados, como la salud, medicamentos y también las prepagas, y por una cuestión estacional, restaurantes y hoteles. El dato que mejor puede mostrar el gobierno es el dato de alimentos, que efectivamente subió solo 3,2%. Pero bueno, eso está muy vinculado a lo que decía recién Milei, al ancla cambiaria, es decir, a la recesión muy grande. Estás en una economía en una profunda recesión, algunos sectores están cayendo al ritmo de 2002, incluso alimentos, es decir, se consumen menos alimentos que el año pasado. Y eso, junto con el ancla cambiaria, con el 2% de mini devaluaciones mensuales, algo que una parte de los economistas cuestiona y enoja mucho al presidente, bueno, esa ancla es la que permite la desinflación de alimentos. Fíjense transporte, aumentó muy poquito, porque justamente el gobierno tampoco no aplicó ningún aumento prácticamente en julio de transporte, como sí aplicó ahora en agosto, con el 37% de suba de colectivos en el AMBA. Y también en transporte influye combustibles, que hubo un aumento muy pequeño de combustibles, 3% nada más, porque justamente el gobierno estaba regulando el aumento del impuesto a los combustibles. De hecho, fíjense lo que pasó con los distintos componentes de la inflación. Esta fue 4% de inflación. La inflación núcleo, que el gobierno dice quiere llevarla a menos de 1%, quiere que esto dé 0, algo, dijo en septiembre el ministro de Economía, o 1, algo o 0, algo. Bueno, dio 3,8. No dio ni siquiera cercano al 3%. Y los precios regulados dieron un aumento muy poquito, porque justamente julio el gobierno, para que le dé 4% a la inflación y no le dé más, y tratar de marcar el sendero de desinflación. Recuerden que en mayo había dado 4,2%, subió a 4,6% en junio, ahora dio 4%. No se autorizaron aumento de precios regulados de tarifas de luz y gas, mucho menores a las que estaban previstas originalmente, lo que era el sendero inicial que había marcado el gobierno con una fórmula y demás. De hecho, la placa siguiente, por favor, el Banco Central hace pocos días había presentado ante inversores que la inflación en julio iba a dar 3,7% y que la inflación núcleo, que dio 3,8%, iba a dar 3,2%. Es decir, hasta el Banco Central cayó en la idea del optimismo de que la inflación iba a bajar mucho más rápidamente de lo que está bajando. Y hay una serie de sectores que vienen postergando aumentos, fundamentalmente luz, gas, combustibles, y también tarifas de transporte, que el gobierno viene regulando esos aumentos. Fíjense, frente a esto,
el dilema que tiene Milei. Primero, seguir postergando los aumentos de lo que se llaman precios regulados. Y por otro lado, no tocar el tipo de cambio. Es decir, clavar el dólar, por lo menos de acá a fin de año, o tal vez seguir durante el verano, con el ancla nominal, con el dólar casi fijo, 2% mensual. Y eso es lo que ratificó hoy Milei frente a empresarios. Fíjense cuando dijo, no vamos a devaluar. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña. Bueno, fundamental en este momento para el gobierno mantener justamente el dólar clavado, ahí al 2% mensual, cuando la inflación, por ejemplo, en julio fue al doble, al 4%. Es fundamental no moverse de ese sendero en el cual el dólar se mueve, el dólar oficial se mueve muy poquito, y el gobierno ha aplicado todo un plan también para que los dólares financieros no se vayan por arriba de los 1.300 pesos, incluso tengan el sendero hacia abajo. Fíjense los datos de la canasta de la pobreza y la canasta alimenticia, que está muy vinculada al dólar. Esos precios que tienen que ver con los alimentos efectivamente subieron 3,1% en julio, menos que la inflación. Y vienen los últimos meses esos precios por debajo de la inflación general. Ahí depende fundamental que no se mueva el dólar. Que no se mueva el dólar. La canasta de pobreza de una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, está en 900.000 pesos mensuales. 900.000 pesos mensuales, matrimonio y 2 hijos. Es el salario promedio de los mejores salarios en la Argentina. Lo mostrábamos ayer, el salario privado registrado está en 933.000 pesos mensuales promedio en Argentina. Bueno, ahí está la canasta de pobreza, es decir, que hay un problema de ingresos muy grande, pero el gobierno necesita controlar de acá para adelante 3 cosas, ir morigerando. Primero el dólar, después las tarifas de servicios públicos y después los salarios. Es decir, lo que ha planteado el gobierno es que ahora las recomposiciones salariales vengan con la inflación futura, que lo que se perdió de poder de compra mirando para atrás, ya está, no se recupera, sino que converjan también las negociaciones salariales con el proceso descendente de la inflación. En este contexto, Milei hoy sorprendió también diciendo que con el cepo se podía crecer, que era falso, que era necesario sacar el cepo para que la economía empiece a crecer, justamente contestándole a los economistas del establishment económico y financiero que lo presionan para que se levante el cepo y haya, en todo caso, un ajuste cambiario. Mirá. Nadie tiene tantas ganas como yo salir del cepo, pero como ya he dicho en otra oportunidad, quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso les pido que vean la película completa y no solo la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan, porque nosotros no vinimos aquí a hacer demagogia. Vinimos aquí a cambiar las cosas en serio y para siempre. En la medida que vayamos saneando el Banco Central, podremos retirar las restricciones cambiarias y eso generará mayor inversión y expansión de la actividad económica. Es falso que no se puede crecer, digamos, mientras que esté el cepo. Eso es una falacia también. ¿Cuál es la ansiedad? Sacar el cepo, es decir, la fase 3. Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria. Eso va a ocurrir cuando la base monetaria en el formato convencional termine de igualarse a la base monetaria amplia, que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó. Bueno, ahí estaba Milei explicando cuestiones técnicas que no vamos a profundizar ahora.